digamos, en uno de los ejemplos que vimos, que decía la parte de supply, que era hacer un RFI. Entonces ese lo podemos desglosar en ya las actividades per se que tiene que hacer nuestra persona que nos está apoyando en el equipo de supply. Es decir, lanzar, que es un verbo, el evento en el sistema que ellos utilizan, que es el famoso ARIO, ¿sí? Luego, recibir las propuestas de los proveedores, configurar el tiempo que va a durar el evento, etc. Entonces, cada uno de esos entregables son los que nosotros vamos a poder ir desglosando más y sacándole todas las actividades que conlleva realizar cada uno de esos entregables. Entonces, conforme vayamos haciendo eso, se va a ir haciendo más grande y más grande y más grande nuestro cronograma, hasta que lleguemos a tener uno bastante fino y bastante aterrizado, que nos va a dar la duración real de nuestro proyecto, ¿verdad? Dice, al final debe obtenerse el listado de actividades que pueden identificarse fácilmente y con una descripción lo suficientemente detallada para que todos lo puedan entender. Es decir, si yo vengo y comparto esto con mi equipo de trabajo, todos deberían de poder entender qué es lo que tienen que hacer. Y si lo comparto con un proveedor, de igual manera debería poder entender qué es lo que cada una de esas actividades conlleva. Y aquí también se definen los famosos hitos o milestones, que representan eventos de control para verificar que el trabajo haya sido realizado, que eran los famosos hitos que pusimos ayer también, que cierran y que significa que todo lo anterior ya estaba realizado y que al completarse ese debería estar completado todo ese entregable, ¿sí? Entonces, digamos, si se dan cuenta, muchas veces nosotros tal vez aprendemos a hacer un cronograma porque yo estoy seguro que todos ustedes han utilizado Microsoft Project y todos empezamos, digamos, desde cero con eso, sin que nos capacitaran y lo aprendimos a utilizar, porque difícil de utilizar no es. Sin embargo, cuando ya hacemos y utilizamos este tipo de herramientas, partimos de una DT y hacemos todo eso, es cuando nos empezamos a dar cuenta del valor que toma, digamos, la herramienta que nos va a apoyar para poder realizar nuestros cronogramas. Y nos vamos a dar cuenta que haciéndolo de esta forma es mucho más sencillo y mucho más certero poder indicar y dar fechas, etcétera, ¿verdad? Luego, secuenciar las actividades. Hay un método de diagramación por dependencias que es utilizada para construir un modelo de programación, dicen, en el cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente. Digamos, aquí únicamente estamos poniendo un poco de teoría de cómo se secuencian las actividades, y en el slide que sigue se van a dar ustedes cuenta, digamos, de que se ve aquí de una forma gráfica cómo voy a secuenciar y hacer depender yo ciertas actividades dentro de mi cronograma. ¿Por qué? Porque aquí hay, digamos, un mapa de red, se llama esto, que es bastante gráfico. Está el inicio del proyecto y está el final del proyecto, y dentro del ciclo de la vida hay actividades denominadas cada una con una de las letras, pero es bien sencillo darnos cuenta, digamos, que la actividad E, perdón, no esta cuestión, pero acortar. Yo no la puedo ejecutar si no ha terminado la D. Y eso significa que tiene una dependencia obligatoria, porque yo tengo que terminar esta tarea para poder completar o iniciar a realizar esto. Disculpen, jóvenes, que este cable de tareas que se ven acá, ¿sí?, dependen también de la A para poder iniciar a realizarse. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de los tipos de dependencias que, digamos, los que se están representando gráficamente acá son los que más se utilizan, son los que, digamos, trae Fable Project y son los que vamos a utilizar en los proyectos que nosotros vemos acá. Hay otros tipos de dependencia que se utilizan, digamos, en otro tipo de proyectos de arquitectura, etcétera, que son un poco más complejos, que los, digamos, tenemos que ver y por teoría deberíamos de conocerlos, pero
Este es el método de dependencia más común y esta es la forma gráfica de verlo, es para que nos demos una idea. Ok, entonces yo no puedo hacer esta tarea que es la F. ¿Por qué? Porque no he terminado la E y tampoco he terminado la H. Y si yo termino solo la H, tampoco puedo iniciar porque depende de ambas, ¿sí? Eso es lo que la imagen trata de que nosotros entendamos, ¿sí? Que la dependencia existe y que pueden ser dependencias de una tarea o de varias tareas en sí. Obviamente hay algunas que no dependen de ninguna, tal vez, digamos, la A depende del inicio, pues, pero así nos vamos a ir hacia adelante. Y estos son los tipos de dependencia que yo les estoy comentando que existen, ¿verdad? Comienzo es cuando la actividad A, vamos a ir viendo una por una, la actividad B puede empezar cuando empiece la actividad A, o sea, pueden empezar al mismo tiempo, pero la B tiene que esperar a puro tubo que empiece la A. No tiene que ser siempre al mismo tiempo, pero necesita que la A haya empezado para que la B pueda empezar también. Y está la comienzo-fin, fin-comienzo y fin-fin. Vamos a ver un ejemplo de cada una. No se asusten si al principio no tenemos el concepto 100% digo de qué significa cada una de ellas, pero es importante que sepamos y que conozcamos, digamos, que existen ese tipo de dependencias por si algún día se nos presentan. Comienzo, dice, la tarea B puede comenzar cualquier momento después de comenzar la tarea A. Esta dependencia no requiere que ambas tareas comiencen simultáneamente. Por supuesto, es lo que les decía, o sea, no tienen que empezar al mismo tiempo, pero sí tiene que haber comenzado la anterior para que pueda comenzar la otra. Dice, en la construcción de una casa, la tarea de instalar marcos puede iniciar cuando se ha dado inicio a la tarea de construcción de paredes divisorias. Es decir, que se empezó a construir la pared y cuando lleva cierto nivel ya se puede empezar a construir, digamos, el marco de la ventana sin que la otra haya terminado, porque igual la otra se puede ir hacia arriba, ¿verdad? No hay necesidad que termine para que empiece esa tarea, ¿sí? La siguiente, esta es la menos común que vamos a encontrar. Esta casi no se encuentra en los proyectos, pero es importante que la conozcan, que se llama comienzo-fin, ¿sí? Y dice que la tarea B se puede completar cualquier momento después de que comience la tarea A. Este tipo de vínculo comienzo-fin no requiere que la finalización de la tarea dependiente sea simultánea al comienzo de la tarea de la que depende. Digamos un ejemplo, dice, tenemos a la venta alguna cuestión, una finca, dice acá. Contratamos los servicios de seguridad porque como la estoy vendiendo, pero sé que necesita un servicio de seguridad para que la vigile, ¿sí? Se le contrata. Cuando la tarea formalizar contrato de venta, eso quiere decir que yo ya la vendí, que ya no es mía, comienza, entonces puedo finalizar la tarea de los servicios de seguridad, ¿sí? Primero comenzó una que va, digamos, en el futuro para que pueda finalizar la que va en el pasado. Como les digo, es un poco, digamos, complejo. Esta tarea, este tipo de dependencia casi no se encuentra en los proyectos, pero es importante que ustedes la conozcan y tengan, digamos, en la cabeza qué significa. Yo les voy a compartir igual el material para que ustedes tengan los ejemplos ahí. Luego está la más común y como les digo es la que ya Project trae de default, que cuando nosotros le vamos metiendo tareas y le vamos poniendo dependencias, él asume que es esta, porque es la más común, que es la de fin, comienzo. Eso quiere decir que las dependencias necesitan que termine la tarea anterior para poder iniciar la tarea siguiente, ¿sí? Entonces dice, se puede iniciar a pintar las paredes una vez finalice la tarea, repellar las paredes. Yo no puedo empezar a pintar si la pared todavía no está completa, porque si yo pinto la parte de abajo, igual me va a caer material y voy a tener que volverlo a hacer. No es como la comienzo que pusimos el primer ejemplo de que yo, aunque no haya terminado una tarea, puedo empezar a construir el marco. Eso no importa, eso sí lo puedo hacer, pero para pintar no. Entonces ahí necesito que sea fin, comienzo. Necesito sí o sí que termine la tarea anterior para poder comenzar la siguiente. Y por último está una que es más o menos común también, que es la actividad que se llama fin-fin y que dice que
Una tarea se puede completar cualquier momento después de que se complete la tarea anterior, y el título de vínculo fin-fin no requiere que ambas tareas se completen al mismo tiempo, pero sí necesita que se complete una para completar la otra. Es decir, se tienen dos tareas, dice, la certificación de un cableado eléctrico y la instalación de un cableado eléctrico. La certificación no puede finalizar hasta que no finalice la instalación. ¿Por qué voy a finalizar si no está terminada la anterior? Si no está completa, no puedo terminar. Sí se entiende la dependencia. Tiene que terminar una para que yo pueda terminar la otra. Pero podés certificar el avance que se lleva. Eso sí, por supuesto, pero no la puedes finalizar. Sí. ¿Sí? No podés darla por finalizada. Sí puedes avanzar, pero no podés decir, ya está certificado si de todas formas no está terminado el cableado. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, luego viene la parte de estimar los recursos. ¿Y qué es la parte de estimación de los recursos? Dice, es la identificación de los recursos humanos que vamos a utilizar nosotros en cada una de esas tareas, ¿sí? Las personas que van a ejecutar esa tarea. Dice que en la medida de lo posible debemos de asignar un solo recurso a cada actividad. Aunque la persona, digamos, vaya a ser la misma, deberíamos de poner una única persona a cada actividad. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros estamos aquí poniéndonos en el papel de que nosotros somos los encargados del proyecto, ¿sí? Nosotros somos los project managers de cada uno de nuestros proyectos. Y si yo vengo y le doy seguimiento a una tarea y vengo y llego con vos, ¿cuál es tu nombre? José. Te digo, mira vos, esta tarea la tenés vos asignada y también la tiene Kenneth, ¿sí? ¿Cómo vas? Y me vas a contestar, mira, yo ya mi parte ya la tengo, pero aquel no sé. Entonces yo voy con Kenneth y mira vos, ¿cómo van con eso? Fíjate vos que yo ya terminé, pero aquel no se va, aquel no vino ayer y yo no sé si ya terminó lo que tenía que hacer. Entonces, digamos, la responsabilidad se comparte y eso significa que ninguno de los dos tiene responsabilidad. Entonces, por eso es que nosotros debemos ser 100% conscientes de que asignar más de un recurso a cada una de las tareas, actividades, no sirve, porque se disuelve la responsabilidad y se desaparece. Entonces, aunque sea la misma persona, ya vamos a ver cuando pasemos a prueba todo esto, es importante que al final de cuentas se ponga un solo nombre en esa casilla donde dice responsable o recurso. Analizar la actividad y determinar cuáles son las habilidades requeridas para desarrollarla. De esa manera se identificará el recurso más adecuado. Obviamente también, y volvemos a lo mismo antes de que yo siga, yo entiendo cuál es la dinámica que nosotros seguimos aquí. Yo entiendo que muchas veces nosotros no escogemos las personas que van a realizar o a ejecutar la tarea. Entiendo que nosotros también conocemos quienes tienen algunas habilidades de una parte y algunas otras cualidades para otra, etc. Pero en la medida de lo posible debemos asignar a una tarea la persona más idónea para hacerlo, ¿sí? Yo no voy a asignar el desarrollo de una parte de software a alguien que no tenga conocimientos de desarrollo de software. Yo no voy a asignar a una persona a que haga un diagrama de bajo nivel, que eso significa poder ser muy técnico en la especificación de algo que se va a construir, a alguien que es un contador o que está en el área de finanzas que no tiene mucho conocimiento de eso, de tal vez nada. Entonces ahí voy a ya empezar a fracasar, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, dice, o sea, tenemos que analizar la actividad y determinar cuáles son las cualidades necesarias y en base a eso asignar a una persona. Y cuando se asigne un recurso o una tarea, tomar en cuenta la duración real y tener así una estimación del esfuerzo más real por parte del recurso, que era lo que les decía. Hay que tener mucho cuidado cuando yo hago ese cronograma yo solo, o cuando yo hago ese cronograma con 2 o 3 personas, pero no con todo el equipo de proyecto, porque vamos a tener sesgos en los cuales yo voy a venir y voy a decir, pero mira esta actividad, ¿qué dice? A realizar esto. Pero eso lo pueden hacer en 2 días. Pongámosle 2 días en el cronograma. Y cuando yo voy con el recurso, me dicen, no, mira, pero ¿por qué le pusiste 2 días? Y yo me llevo 10 días en hacer eso. Entonces, resulta que el 50% de las actividades yo me las fumé así. Y entonces el cronograma tiene 3 meses menos de lo que debería de tener.
Y entonces ahí otra vez voy a estar seguro de que no voy a tener éxito con ese proyecto, ¿sí? Luego, ¿cómo estimo la duración de las actividades? Y a ver, aquí hay 3 técnicas que les vamos a mostrar de cómo estimar esa duración. Y aquí utilizamos una mezcla de todas estas en los proyectos que nosotros realizamos. La primera se llama estimación análoga, que es la que la mayoría de los recursos que trabajamos acá se utilizan. Dice, se basa en utilizar como estimación la duración de una tarea o actividad similar realizada en el pasado. O sea, si antes se implementó un software muy similar al que se instalará en un proyecto, entonces es a lo que le digo que vamos, y que el recurso, en base a su experiencia, me dice, ok, mira, esta tarea, bueno, me lleva 7 días. Y así nos vamos construyendo el cronograma. Muy probablemente el 95% de nuestros cronogramas acá están basados en este tipo de estimación que se llama análoga, o sea, está basada en experiencia de cada uno de los recursos, ¿sí? Bueno, yo ya hice esto y yo ya me tardé esto en hacerlo, entonces te doy una estimación basada en mi experiencia, ¿sí? Es lo más probable que vaya a suceder. Luego tenemos otra estimación que se llama paramétrica. Esa es una mezcla entre la análoga, pero tiene un poquito más, digamos, de detalle, si quieren verlo de esa manera. Dice, se basa en información detallada, la cual se utiliza como base de información para estimar los tiempos. Se sabe que una persona puede instalar 2 racks diarios y se necesitan 25 racks en el proyecto, o sea que se va a tardar 12 días y medio. Eso significa, y se utiliza más probablemente, ustedes no me dejarán mentir, tal vez con proveedores, ¿sí? Ya sabemos cómo trabaja un proveedor, cuánto tiempo se tarda en realizar una tarea específica, entonces nos basamos en eso para poder estimar la duración de una tarea, ¿sí? Eso se llama paramétrica. Y luego viene la estimación de 3 valores, que es una mezcla de las 2 anteriores, pero digamos es un poco más exacta porque tiene una fórmula matemática para poder calcularla. Y dice que se basa en un análisis estadístico que involucra 3 estimaciones. Un tiempo optimista, o sea, lo mejor que nos puede llegar a pasar en tiempo para poder ejecutar una tarea. Un tiempo pesimista, que es, digamos, lo peor que nos va a llegar a pasar en tiempo. Y también un tiempo más probable. Se conoce como PERT, ¿sí? Que significa Project Evaluation and Review Technique. ¿Qué significa? Dice que la estimación del tiempo va a ser igual a la optimista más 4 veces la más probable más la pesimista, y todo eso dividido 6. Pongamos un ejemplo. Entonces, digamos que vamos a sacar la estimación para una tarea. A ver, este tipo de estimaciones las hacen muchas veces proveedores, pero sobre todo las hacen proveedores de proyectos de obra civil, de ingeniería, de construcciones. Son utilizados en proyectos muy grandes. ¿Qué les digo yo? La construcción de un paso a desnivel como el que están haciendo ahí en 4 Caminos, etcétera, que son proyectos de 1, 2, 3 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces son temas que se hacen con el Estado o empresas fuertes que tienen muchas penalidades a nivel contractual. Entonces esas penalidades afectan la cantidad de efectivo que se les paga a los clientes, ¿verdad? Por eso es que se utiliza todo esto, y por eso es que los proyectos muchas veces salen en un tiempo muy fuerte, pero igual es una mezcla de la estimación análoga y la estimación paramétrica, porque ¿quién da los valores de optimista, pesimista y más probable? Los mismos recursos que han trabajado ahí. Y entonces vienen, y para hacer adelante, no se preocupe, bienvenido. Entonces, para hacer la estimación, digamos, de una tarea, vienen y agarran a los recursos más expertos y les dicen, a ver, vamos a hacer la estimación de la tarea A. ¿Qué dice la fórmula? Dice que es igual a la optimista más 4 veces la más probable más la pesimista. Y le preguntan a Eduardo, mira, ¿vos qué crees que para hacer esta tarea cuánto tiempo te llevas? Pero así, que todo salga bien, que todos los días brillen, que haya sol, etc.
¿Cuántos días? Es lo lo mejor que puede llegar a hacerse en esa tarea. Entonces vos me vas a contestar, mira, son 8 días. Entonces ponemos acá 8. Más 4 por la más probable. Y mira, si no nos fuera tan optimista el tiempo, si algo sucediera, ¿cuál es la estimación más probable que podría llegar a tardar esa tarea? Son 12 días. Ok. Más 4, 12. Más la pesimista. Y si todo sale mal, ¿cuánto nos vamos a tardar? Ah, mira, si todo sale mal y hay un temblor y pasó esto y llovió y se atrasaron y hubo manifestación y no entregaron los proveedores del material, entonces yo calculo que nos vamos a tardar 18 días. Ok, entonces le ponemos 18 y todo esto dividido 6, ¿sí? Entonces la estimación va a ser igual a aquí 48, 56, 66, 7, 4 dividido 6 son 12 algo. 12.33. ¿Cuánto? 12.33. 12.33. 12.33. Entonces, la estimación de cada una de las tareas, se da cuenta, coincidió con la más probable, ¿verdad? No es una casualidad, por lo regular así es. Pero al final de cuentas, cada una de las tareas del cronograma la agarran y la hacen con esta fórmula, ¿sí? Con la estimación de 3 valores y así van sacando. Obviamente, no vamos a poner en un cronograma 12.33 días. Entonces la estimación la vamos a llevar 13 días, no a 12, porque ahí ya hay un tema de que yo estoy, digamos, bajando los tiempos que una fórmula matemática me la dio. Entonces, para irme a los safe, digo, nos vamos a quedar en 13 días, ¿sí? Entonces, cada una de las tareas la hacen de esta manera, con la estimación de 3 valores, y es así, que cuando terminan de estimar toda la duración de todas las tareas, el proyecto me calcula automáticamente cuánto durará cada entregable y me da la estimación de tiempo, y eso es lo que yo vengo y plasmo en un contrato. Les digo, este es el tiempo del proyecto que yo ofrezco, y así lo vamos. Pero se basan y se hace en esta estimación de duración de las actividades, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? En mi caso, digamos, para estos proyectos de sitios nuevos, sí, estábamos viendo ayer, nosotros manejamos porcentaje de éxito por proceso. Sí. Y cuando ofrecemos un target del proyecto, hablamos de cantidad de sitios, 20 sitios, 50 sitios. Entonces, cada proceso tiene su porcentaje de éxito. Y en base a eso nosotros calculamos cuántas semanas nos tardaríamos en implementar los 50 sitios. Sí. Esto sería análogo a siempre, porque el histórico del porcentaje de éxito es, como lo dije, es un histórico, ¿verdad? En base al pasado. Exactamente. Ahora esta estimación, Esta estimación pasarla más o menos es, digamos, es complicada por el tema de fines de semana. Por supuesto, y digamos lo que yo les estoy indicando, porque son estimaciones que se utilizan en contratos para proyectos muy grandes que duran mucho tiempo, y por eso es que no sé si se han dado cuenta que las licitaciones que saca el gobierno para este tipo de proyectos, todo viene y saca una licitación para un proyecto, caen varias empresas y les dan 3 meses para poder realizar sus estimaciones y sus propuestas. ¿Por qué? Porque tarda mucho en hacer todo esto. O sea, agarramos, se hace una EDT, le sacamos 40 entregables o varias fases o lo que fuera, y de ahí se van y se desglosan todas las actividades que ya vimos cómo hacerlo, y nos queda un proyecto, ya les voy a enseñar tal vez yo uno, de 800 líneas, ¿sí? Que son 800 actividades, y entonces si tarda y si lleva un proceso de tiempo hacer todo esto, ¿sí? Entonces esa es la forma en la que se estiman esas actividades. Vamos a ver. Luego viene el tema de la crítica, ¿sí? A ver, dice
que la ruta crítica determina la ruta más larga dentro del cronograma de red y los tiempos de inicio y finalización de las actividades. ¿Por qué es importante? Ayuda al Project Manager a determinar dónde focalizar mejor sus esfuerzos de gestión del proyecto. La ruta crítica puede cambiar, eso es importante a lo largo del proyecto, y se identifica viendo todas las rutas a través de un diagrama de red, sumando las duraciones a lo largo de cada ruta, y la ruta de mayor duración es la ruta crítica. Todos hemos oído el famoso concepto de ruta crítica, ¿sí? Y es eso lo que dice ahí en pocas palabras. Pero para poner un ejemplo, yo voy a venir y cuando veamos nuestro ejemplo en el proyecto el día de mañana, nos vamos a dar cuenta que le vamos a sacar varias actividades, ¿sí? Y todo el proyecto está así. Cada una de estas es una tarea. Y así nos vamos. Para abajo. Cada una es una tarea. Esta es la tarea A, B, C, D, E, F, G, H, y etcétera para abajo. ¿Sí? Y cada una de esas tareas va a tener un tiempo, un responsable de realizarla, va a tener una estimación, etcétera, y va a decir que la A dura un día, esta dura 3, esta dura 1, esta dura 5, esta dura 6, esta dura 19, esta dura 1, esta dura 3 y esta dura 4, y etcétera. Así nos vamos a ir. Y nos vamos a dar cuenta de que al final van a haber tareas cuando yo venga y le ponga Project, porque eso me lo va a dar automático, que me resalte la ruta crítica, donde Project va a agarrar y como va a decir que la tarea H, que dura 3 días, depende de la tarea F, que dura 19 días, perdón, eso es un 9, no es 11. Disculpen, depende de esta, y esta a su vez depende de esta. Entonces me va a remarcar en rojo esta y esta, y esa va a ser mi ruta crítica. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los días de las 3 que están dependientes es de 22, 23 días. Y sí, van a haber más dependencias entre tareas, pero el proyecto automáticamente va a sumar todos los tiempos de las tareas que dependen de cada una de las anteriores y va a sacar la suma de todas esas. Y la que dure más tiempo me la va a marcar como la ruta crítica. Eso quiere decir que esta tarea tan sencilla que es la C, que dura un día, ¿sí? Si se atrasa, se me atrasó esta que dura 19 días. Y si se atrasa esta, se va a atrasar esta. Y eso quiere decir que se me va a atrasar todo el proyecto, absolutamente todo. Y yo tengo que enfocar mis esfuerzos en la ruta crítica y en ver cada vez que yo le doy seguimiento al proyecto que estas tareas vayan avanzando conforme están planificadas y que no se retrasen. Porque si las tareas de la ruta crítica se retrasan, se me va a atrasar todo el proyecto. Definitivamente se va a atrasar. A ver, resulta que había la tarea A y B que no estaban dentro de la ruta crítica. Entonces yo puedo relajarme y se me pueden ir atrasando un poquito. Pero va a llegar un punto en el cual estas se atrasen tanto que la suma de los días de estas más las que dependen de estas más adelante sumen más que esta, y entonces la ruta crítica va a cambiar. Ya no va a ser esta sino que la otra, porque se fue atrasando y atrasando y atrasando. ¿Me entienden? Eso es lo importante que nosotros tenemos que ver cuando agarremos nuestro proyecto y veamos cuál es la ruta crítica del proyecto. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en que esas tareas, que son las que por lo general van a durar más tiempo y dependen una de la otra, se cumplan. Si no, se nos va a atrasar el proyecto. Ya lo vamos a ver en el ejemplo más adelante. Vamos a ver. Si quieren, 9:53. Tomemos un break, ¿sí?